Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien todos. Mi nombre es Lucía Marín, soy salvaguarda certificada por el Comité Olímpico Internacional. También formo parte de la Comisión de Deporte Seguro del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica. Hoy el tema que vamos a ver es el deporte seguro, aplicado en este caso para ustedes como facilitadores de este programa de Comunidades en Movimiento. Todas las imágenes que vamos a ver forman parte de la campaña por un deporte seguro. Esta campaña fue realizada con el apoyo de Solidaridad Olímpica y lo que buscábamos era evidenciar los diferentes tipos de violencia no accidental en el deporte costarricense. Esta es la primera pregunta que surge siempre que hablamos de deporte seguro. ¿Qué es? ¿Seguro de quién o bajo qué riesgo? Con este concepto lo que buscamos es hacer entender que es un entorno donde no solo los atletas, sino todas las personas del contexto deportivo, entiéndanse padres de familia, entrenadores, dirigentes, facilitadores, se puedan desarrollar en un ambiente saludable, donde haya respeto, que sea equitativo y que esté libre de cualquier forma de violencia no accidental. Ahora bien, ¿qué es la violencia no accidental? Como lo pueden leer acá, son conductas no apropiadas para el desarrollo integral de las personas. Cuando hablamos de deporte, entendemos que existen accidentes, acciones deportivas en las que las personas pueden resultar lastimadas. Sin embargo, cuando hablamos de violencia no accidental, lleva una intención detrás de quien la hace. Y estos hechos pueden ser algo aislado o puede ser un patrón de conducta. Cualquiera de las dos opciones representa una manifestación de violencia no accidental. La violencia no accidental en el deporte la vamos a dividir en 4 grandes segmentos. La primera es la psicológica, la física, la negligencia y la sexual, que a su vez se divide en acoso sexual y abuso sexual, así como en discriminación por género y por preferencia sexual. Como lo mencionamos anteriormente, la violencia no accidental puede ser un hecho que solo ocurrió una vez o puede ser un patrón que se va repitiendo por el tiempo. Cuando hablamos de quién puede ser víctima y quién puede violentar, es importante que entendamos que la violencia puede ocurrir en cualquier dirección, tanto ascendente, descendente o en horizontal. Sí hay factores que promueven más la violencia, como los desbalances de poder y demás, pero es importante que entendamos que cualquier persona puede ser víctima. Importante cuando alguien llega a comentarnos alguna situación, partir desde la empatía y creer, no suponer que una persona en una mejor posición o que pertenezca a algún género no va a ser víctima. Importante siempre esa escucha de nosotros como figuras de confianza, como los facilitadores que somos. Al hablar de la violencia psicológica, que es uno de los tipos de violencia no accidental que tenemos en el deporte, es importante entender que esta violencia es el centro de todas las demás manifestaciones de violencia no accidental y que está presente en toda manifestación de violencia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces queremos aislar, decimos no, solo hay violencia psicológica o solo hay violencia sexual, solo hay violencia física. La violencia psicológica es un continuo, está en todos los demás tipos de violencia no accidental. Y como lo podemos leer, es una conducta que va orientada a dañar emocionalmente a la persona. Puede disminuir su autoestima, su identidad o puede que el desarrollo psicológico de la persona se vea afectado por todas estas manifestaciones. Creo que todos iniciamos nuestras vidas deportivas con mucha pasión por la disciplina que practicamos, pero también con mucho que aprender. Al principio escuchar los insultos y los gritos del entrenador, de los compañeros y hasta de los dirigentes. Es tan frecuente que lo normalizas, pensando que es otra manera de motivar y no le das importancia, pero inevitablemente llegas a sentir los efectos. Un día notas que tu autoestima está por el suelo, que se te ha bajado esa emoción por entrenar, por competir, te volvés mucho más irritable, andas con mucha ansiedad, no puedes dormir. Y lo peor de todo es que terminas sintiéndote así en el día a día, en todo momento.
Las amenazas, los intentos de manipulación y control, los chismes o mentiras, los insultos, apodos o comentarios denigrantes y el lenguaje vulgar o soez son algunos ejemplos de violencia psicológica en el deporte. Si es también tu caso, es hora de decir sin miedo, yo también lo viví. Bueno, en el video veíamos uno de las manifestaciones de tipo de violencia psicológica y ligado a esto hay varios mitos que debemos vencer, como por ejemplo que la violencia verbal no es tan grave como la violencia física. A veces pensamos que solo una marca física, un moretón, un golpe, un rasguño es violencia y no, aunque los síntomas de la violencia psicológica no se ven a simple vista, son igual de importantes que los síntomas que da toda la demás violencia. Los gritos no forjan el carácter. A veces tenemos la idea de que tratando de una manera grosera a los atletas o a las personas cuando estamos entrenando, que eso los va a preparar para escenarios más retadores, que estamos forjando el carácter. Sin embargo, lo que estamos haciendo es menoscabar su valía personal. Y cuando hablamos de iniciaciones o novatadas, en muchos deportes sucede que a los chicos nuevos los hacen pasar por diferentes situaciones como parte de la prueba de ingreso. Sin embargo, estos son parte de las conductas que como facilitadores debemos evitar en nuestros grupos. Con la violencia física, además de buscar lesionar la integridad física o de tener manifestaciones que podrían ser lógicas como golpes, pellizcos, jalar el cabello, que no sea en una acción deportiva, también es importante nuestra labor al momento de planificar los entrenamientos, porque una de las manifestaciones de la violencia física es tener cargas de entrenamiento que no están acorde al nivel de los participantes, o hacer que un participante, incluso bajo lesión o bajo dolor, siga participando de la actividad, forzar a esa persona a llevar su cuerpo a un límite y que eso, a la larga, pueda desencadenar en un daño mayor. O en los deportes de peso, por ejemplo, cuando se dan técnicas para perder peso que no son saludables, envolverse en plástico, producir el vómito, diarrea, para llegar justamente a una categoría de peso que no se está llevando de una manera adecuada en la planificación física. Cuando quieres ser deportista de élite, estás dispuesto a sudar sangre en cada entrenamiento. La mala administración de los entrenamientos, la exigencia de mantenerte en un peso que no es saludable para tu cuerpo, todo ese tipo de cosas fue lo que me orilló a mi desgaste y a mi primera lesión. Mi entrenador no estaba dispuesto a que yo aflojara y yo confié en él ciegamente. Me dijo que era un producto natural, que me iba a ayudarme a sentir mejor, que no me iba a pasar nada. Yo obviamente me negué, pero era mucha la presión. Llegó la prueba de orina y dio positiva. A los días llegó la sanción y ahora soy yo el que debe cargar con todo esto. Me parece increíble que un ambiente deportivo en el que confié tanto fue el que me causó todo esto. Las cargas de entrenamiento excesivas, el dopaje forzado, las prácticas inapropiadas de pérdida de peso y los rituales violentos de iniciación son algunas de las manifestaciones de la violencia física no accidental en el deporte. Si es también tu caso, es hora de decir sin miedo, yo también lo viví. Parte de los mitos a vencer que tenemos en esta manifestación de violencia es justamente la publicidad que a veces se nos vende, que todo el cansancio va a valer la pena, que si no hay cansancio no es algo que valga nuestro esfuerzo, que sin dolor no hay un premio. Incluso hay diferentes marcas de ropa deportiva que lo usan como un eslogan. Sin embargo, antes que tener atletas, antes que tener, en este caso, futbolistas, tenemos personas y son personas que cargan con un componente físico que a la larga, si nosotros no lo administramos bien, podemos ser los responsables de lesiones, incluso a veces de daños renales, por ejemplo, cuando hay pérdidas de peso que no son adecuadas o cuando sometemos a los jugadores a estar bajo condiciones que son muy demandantes a nivel físico y no brindamos, por ejemplo, opciones de hidratación o espacios de hidratación en el mismo entrenamiento. Y a veces pensamos que corregir a alguien con un castigo físico va a hacer que se concentre más y que lo haga mejor.
Lejos de que suceda eso, lo que pasa en las personas es que llegan más cansadas, se equivocan más y caemos en un círculo vicioso en el que se comete un error, hay un castigo físico, se vuelve a hacer la acción deportiva, se siguen equivocando porque justamente ese cansancio físico impide que nuestros jugadores estén pensando de una manera correcta. A diferencia de los demás tipos de violencia en los que realizamos acciones y ellas son las que buscan menospreciar o afectar a las personas, en la negligencia es una acción que no estoy haciendo, es una omisión. Con esto es importante entender la diferencia entre tener la capacidad o tener el recurso para brindar una atención o un cuidado, ya sea a un jugador, a un entrenador, versus no tener esa capacidad, que a veces nos puede pasar por falta de recurso económico, que no tenemos ciertos requerimientos. En este caso no sería negligencia. Cuando es negligencia es cuando tengo la capacidad o el conocimiento de brindar un servicio a los jugadores y no lo doy, o cuando sé que estoy omitiendo un requisito importante para ellos, por ejemplo el llevar un botiquín a un partido. ¿Qué pasa si uno de los chicos mientras está jugando recibe un golpe y no tengo ni siquiera lo básico para atenderlo? Cuando yo recibí un kit y simplemente no lo llevo a ese juego. Todos estos son ejemplos de negligencia, que recordemos la omisión de una acción que yo podría realizar para darle un servicio o un cuidado, en este caso a los jugadores. Uno entiende que a veces pueden existir errores administrativos. Eso es normal, nadie es perfecto. Lo que pasa es que hemos preguntado muchísimas veces, estado súper pendientes del tema y no nos contestan nada. Ahí es donde cuesta creer muchísimo que no hay una mala intención de por medio. Sí, es que no solo es eso. Para poder cumplir con los horarios del entrenamiento y no quedar fuera de la selección, yo tuve que sacrificar mis clases hasta el punto en que ahorita tengo el estudio abandonado. Es una pesadilla. Nosotras tenemos que estar en este momento compitiendo y no aquí, esperando una explicación que parece que nunca va a llegar. No gestionar oportunamente inscripciones a eventos, no brindar instalaciones seguras y aseadas, ignorar posibles denuncias de maltrato y exigir horarios de entrenamiento que impidan una formación dual son solo algunos ejemplos de negligencia, una forma de violencia no accidental en el deporte. Si es también tu caso, es hora de decir sin miedo, yo también lo viví. Parte de los mitos que debemos vencer están relacionados a la negligencia. Este primero, donde nos dicen que no hay riesgos al practicar un deporte. Ciertamente, tanto el deporte como la actividad física nos dan muchísimos beneficios, pero cuando los realizamos de una manera responsable, cuando nuestro entorno es saludable, sin embargo, si no brindamos los requerimientos mínimos para la práctica de un deporte, se convierte en un riesgo. También que todos los atletas y todas las lesiones no merecen atención. A veces menospreciamos cuando un chico nos dice, me duele tal parte del cuerpo, estoy muy cansado o cansada para realizar esta actividad. A veces queremos llevarlos al límite y con esto no queremos caer en una falta de disciplina o una falta de compromiso de ellos, pero también ir conociendo nosotros cuando estamos llevando a una persona por encima de sus límites y los riesgos que puede conllevar llevarlo por encima de sus capacidades. Cuando recibimos solicitudes o pagos para inscripciones, es importante que los realicemos de una manera diligente, no que esperemos hasta lo último o guardarnos ese dinero de una inscripción mientras soluciono unas cosas y después lo pago. No, siempre debemos de ser diligentes con todas las solicitudes de nuestros grupos a cargo. En el caso de la violencia sexual, es importante mencionar que existe una reglamentación y una legislación a nivel de Costa Rica que incluye este tipo de violencia en el deporte. También a nivel internacional fue la que comenzó con todo este movimiento de deporte seguro. Ya después se incorporaron los demás tipos de violencia, pero esta fue la primera que se incorporó. Son actos de naturaleza sexual que son no deseados o que están coaccionados.
Con esto es importante un concepto que es el consentimiento. Cuando una relación de cualquier tipo no tiene consentimiento expreso, ya no se considera algo voluntario. A veces el consentimiento puede estar coaccionado por desbalances de poder. También es importante mencionar que en la categoría de violencia sexual, aunque exista consentimiento expreso, si es una persona menor de edad, ese consentimiento no existe. Aquí debemos ser muy enfáticos y aunque se han presentado varios casos en los que el ofensor o la ofensora dice la persona sí quería tener cualquier tipo de contacto de naturaleza sexual con él o con ella, cuando hay un menor de edad es importante siempre recordar que ese consentimiento no existe y no es legal. Los 4 subtipos de violencia sexual en el deporte que tenemos son el acoso sexual, el abuso sexual, la discriminación por género y la discriminación por preferencia sexual o identidad de género. Acá podemos leer cada una de las especificaciones de estos tipos de violencia. Desde muy pequeña, mi papá me ponía en el tele las peleas de boxeo. Entonces pasábamos horas viéndolas y cuando yo le dije que iba a empezar a entrenar hasta que le brillaron los ojos de alegría. El incidente ocurrió cuando yo empecé a entrenar con un sparring. Yo jamás pensé que en un entrenamiento que se supone que es para aprender técnica, ese muchacho me fuera a golpear tan fuerte. A mí lo que me dio rabia en realidad fue que me dijera: "De ahí, mamita, esto es un deporte de hombres". Simplemente yo no puedo entender cómo es que aún hay gente que cree que una por ser mujer no puede practicar el deporte que le gusta. Además del acoso y el abuso sexual, la discriminación por preferencia sexual y la discriminación por género son formas de violencia no accidental en el deporte y pueden manifestarse mediante bromas o comentarios discriminatorios, sexistas o denigrantes. Si es también tu caso, es hora de decir sin miedo: yo también lo viví. Con esto es importante que entendamos también que no se busca ni satanizar ni generar temores o aumentar los tabúes que existen con este tema. El contacto físico en efecto forma parte del deporte, pero el tipo de contactos que tenemos, en especial con personas menores de edad, es importante pensar en un ejemplo. A mí personalmente me gusta imaginarlo así y cuando tengo entrenadores se los expreso de esta manera. Imaginen que ustedes siempre están siendo grabados y que sus entrenamientos se van a subir a cualquier red social. Si el comportamiento que usted está teniendo en ese entrenamiento no es algo de lo que usted se sienta orgulloso, que salga en redes sociales, es algo que usted no debería estar haciendo. Entonces, con todos estos tipos de violencia que ya hemos visto y el comportamiento de ustedes en el día a día, ¿cuál es la línea que debemos seguir? Tenemos que tener muy claro cuáles son las conductas no deseadas. Esto puede ser una construcción incluso con nuestros grupos de qué conductas acepto, qué conductas no son negociables, que no van a existir en mis entrenamientos, qué tipo de contacto puedo tener con las personas y principalmente enfocarnos en el consentimiento, con lo que mencionamos anteriormente, de que en un menor de edad no existe el consentimiento para una relación con una persona mayor de edad, que por asuntos éticos como entrenadores o entrenadoras no deberíamos estar involucrados con las personas con las que trabajamos. Parte de los consejos para nuestra labor en el día a día, el principal puede ser: nunca estemos en un lugar solos en una relación uno a uno. Con esto que buscamos estar en espacios abiertos siempre, que todo el mundo pueda ver cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos con el grupo. Buscar siempre tener a otra persona adulta, responsable, porque al tener en un espacio un uno a uno, en especial ustedes que tienen población menor de edad, un uno a uno entre un menor y un adulto, se vuelve una discusión de palabra contra palabra. Siempre es bueno que los papás estén enterados de qué están haciendo los chicos en los entrenamientos,
que la comunicación de ustedes sea hacia un grupo, ya sea en un grupo en el que estén todos los papás, que estén los chicos y los papás, pero no una comunicación ni por mensaje de texto ni por llamada hacia los chicos directamente. Esto es muy importante siempre recordarlo. Igual cuando hay transporte de menores, siempre es bueno que vayan, ya sea en una microbús o demás, con otro adulto responsable, que todas las personas estén enteradas de cuál es el paradero de sus hijos durante el entrenamiento, a qué hora inicia, a qué horas terminan, porque en todo esto, de verdad, les recalco, es importante que ustedes muestren el mayor nivel de ética. Y les repito, siempre pensemos que estamos siendo grabados, que cada acción que realizamos puede ser compartida de manera pública. Si eso que van a compartir no nos enorgullece, entonces mejor no lo hacemos. En estas dos diapositivas, que es cómo procedo en caso de ser víctima y cómo procedo en caso de ser testigo. Lo primero, si alguno de ustedes es víctima de cualquiera de los tipos de violencia no accidental, es no sentir culpa ni vergüenza por lo ocurrido. La culpa de la violencia no accidental nunca es de la víctima, sino de la persona que comete esa violencia. Y lo principal es buscar los mecanismos de denuncia, buscar reglamentos en las instituciones en las que están o la legislación nacional que aplique y denunciar, porque parte del silencio es ser cómplice. Y en el momento en el que me estoy quedando callado o callada de una situación que estoy viviendo, probablemente yo no sea la única persona que lo vive. Y si no hablo, todo queda en el aire y la persona que está violentando puede seguir haciéndolo sin ningún problema. En caso de que ustedes sean testigos de alguno de los tipos de violencia no accidental, es importantísimo ser una figura de confianza y de contención para esa víctima. Preguntar en qué pueden ayudar y no generar el tipo de preguntas que dudan de la versión de la víctima o que incluso le ponen un punto de responsabilidad a la víctima. ¿Cuáles son este tipo de preguntas que buscamos evitar? Cuando le decimos a una víctima, pero bueno, ¿cómo andaba vestido o vestida? Ah, pero es que usted siguió respondiendo mensajes, o ¿por qué no dijo de una vez que no? O, ¿está segura que esa persona cometió esa violencia hacia usted? ¿No estará malinterpretando las cosas? Este tipo de preguntas lo que hacen es, número uno, que la víctima no tenga la confianza de hablar. Y número dos, estamos siendo parte de una cultura que encubre a las personas victimarias. Siempre preguntar en qué podemos ayudar, retar o desafiar el comportamiento de las personas cuando tienen estos tipos de violencia, ofrecerse como testigo y también los testigos pueden denunciar. En caso de que la víctima no se sienta cómoda con la denuncia o que todavía no esté preparado o preparada para realizar este tipo de proceso, un testigo puede denunciar. Bueno, y finalmente instarlos a buscar más información, porque esta presentación muy corta nada más nos deja pinceladas de la información de la violencia no accidental en el deporte, pero es un tema muy vasto. En la página del Comité Olímpico Nacional pueden consultar en la pestaña de Deporte Seguro. Aquí viene la explicación de los diferentes tipos de violencia, así como videos informativos de cada uno de ellos. También ustedes que son de fútbol, en la página de la FIFA pueden buscar FIFA Guardians. Es una capacitación que tienen, es de forma gratuita. Van avanzando por niveles en las que ustedes pueden ir viendo situaciones que se presentan en el fútbol, en el deporte en general, y pueden tener el certificado emitido por FIFA. Entonces los insto a buscar información sobre este tema y a capacitarse. En caso de tener alguna consulta, pueden consultar también en la página del Comité Olímpico Nacional.